este diálogo, gracias. Este diálogo sobre turismo y diseño, que es un poco una continuación de las inquietudes que se despertaron en el simposio que hicimos hace 2 años en el Museo del Diseño sobre turismo y diseño. Am, en este corto espacio de tiempo, en 2 años, hemos visto que a pesar de la pandemia, el fenómeno del turismo vivimos en Barcelona, una ciudad tan turística, lo vemos y creemos, y en Cataluña en general, ¿no? Que hay tantísimo turismo, creemos que es una actividad económica sobre la que hay que reflexionar. De hecho, mucha gente me dice, bueno, pues el turismo y el diseño no tienen nada que ver. Pues sí, porque el turismo configura nuestras vidas mucho más de lo que creemos, ¿no? Y además, en estos momentos ya los economistas ya están detectando de que en según qué regiones el turismo es la primera industria. Es una industria de servicios, es la primera, va por delante de la industria productiva, de la agricultura y por tanto desde el mundo de la arquitectura y el diseño hay que prestarle atención. Hoy tenemos de ponentes a Alessandro Scarmato, ¿lo digo bien? Scarnato, que es doctor arquitecto, profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la UPC. Y Teresa Navas, que es doctora en Geografía y también historiadora y que también es profesora del mismo departamento. Ella abrió el simposio que hicimos junto con Ricard Pié, no se sent, Isabel. hace 2 años, en el que empezó a quedar claro que el fenómeno del turismo hay que afrontarlo, no sabemos cómo, pero hay que afrontarlo, ¿no? En términos de configuración del entorno. Y es muy interesante porque una cosa que se vio es la capacidad del turismo de inventar relatos, crear nuevos relatos sobre el entorno, ¿no? O sea que bueno, ahora ellos van a hablar durante un rato y después, cuando terminen su presentación y su diálogo, podemos abrir el diálogo a todos los asistentes. Perfecto, gracias, El que Isabel. vienes continuaremos. Gracias. Yo desaparezco. Bien, empezamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Empezamos. Sí, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Como ha dicho Isabel, este diálogo, ¿no? Fue una iniciativa, ¿no? De ella misma, de la Fundación, en relación al congreso, el simposio que hicimos ahora a finales de año, ya hará 2 años, ¿no? Sobre el tema del diseño y el turismo. Hablábamos de materialidad y relato del viaje de placer. Y como ha comentado Isabel, pues yo hice la introducción conjuntamente con el urbanista y arquitecto Ricard Pié, que ha tenido a lo largo, ¿no? de su trayectoria profesional una larga, digamos, ¿no? Contacto, ¿no? Y por tanto reflexiones y publicaciones y demás en torno a lo que es el tema turístico, la ciudad turística, el urbanismo, por tanto, ¿no? En relación es decir, la práctica, ¿no? Del urbanismo, del planeamiento relacionado con ello. Bien, mirad, nosotros lo que vamos a hacer es eso, entablar un diálogo con nosotros, ¿no? Luego vamos a abrirlo, ¿no? Como siempre hacemos. Yo llevaba, nada, una pequeña presentación para poder centrar una serie de cuestiones que me parecen interesantes, empezando por lo que son los primeros estudios que se encargaron, digamos, de tratar el tema del turismo no solamente desde una vertiente económica, ¿no? Y por tanto
pues, de generación de riqueza, ¿no? Desde el punto de vista, pues eso, ¿no? De la actividad económica, sino ya ligado a lo que serían debates en relación a la sociología, a la antropología, etcétera, ¿no? Y todo ello aparece de una manera bastante temprana, ¿no? Respecto a lo que es, ¿no? Estas prácticas turísticas que ya devienen masivas, ¿no? en muchos lugares, ¿no? del planeta. Un segundo, ¿eh? Vale. Mirad, quiero empezar con 5 libros que, nada, simplemente muy brevemente citarlos, ¿no? Porque me parecen muy interesantes y además están ordenados de una manera cronológica y explican eso, ¿no? Lo que es estas primeras aproximaciones y estas primeras reflexiones para entender un fenómeno que ya desde el inicio apareció como muy complejo, ¿no? Hay 2 libros que son siempre fundamentales, ¿no? y que se citan, ¿no? al inicio de esto, que es el de George Young, el turismo, ¿no? Bendición o plaga, ¿no? Blessing or Blight, ¿vale? O el libro de 1975 de Louis Turner y John Ives, ¿no? Que en español luego se tradujo como La Horda Dorada, el turismo internacional y la periferia del placer. Es decir, son debates de crítica sociológica y antropológica que, digamos, quieren ir, como os decía, ¿no? Más allá de una cuestión de que, bueno, se están, digamos, ¿no? Configurando unos territorios que están afectados, ¿no? por unas nuevas actividades, que son las actividades turísticas, y todo ello pues, conlleva, ¿no? unas repercusiones en el Producto Interior Bruto y demás. Es decir, más allá, ¿no? de este discurso, entender que el turismo es algo de una complejidad cultural enorme, de una, evidentemente, repercusión territorial muy grande, ¿no? a escala urbana, a escala territorial, regional, general, pero al mismo tiempo también, ¿no? tiene unos vectores, ¿no? de eso, ¿no? de imaginario cultural muy potentes ya desde el inicio. Hay otros 2 libros, hay un tercer libro aquí del año 76, perdón, que es el de Dan McCannell, el turista, una nueva teoría de la clase, ¿no? del ocio, donde McCannell, esta obra sigue siendo una obra de referencia para entender, ¿no? estas cuestiones del turismo, porque él aquí lo que está explicando es cómo somos una civilización de turistas, cómo el turista, digamos, va a buscar algo que no encuentra en su vida cotidiana, algo que no encuentra, ¿no? en lo que es, pues eso, ¿no? el transcurrir de la vida, del trabajo y demás, y va a buscar unas cuestiones de autenticidad, y él ya habla de una autenticidad escenificada, habla de la idea de espectáculo y demás. Claro, todo esto está evidentemente dentro del contexto de un pensamiento, ¿no? en la década de los 70 ligado a lo que estaba diciendo Guy Debord, ¿no? con la sociedad del espectáculo, etcétera, ¿no? Luego hay unos últimos libros que quería comentaros, que es el de John Urry, ya en este caso en la década de los 90, que es La mirada del turista, y como él habla, pues eso, ¿no? Cómo son las miradas del turista, qué es lo que quiere contemplar, qué es lo que quiere ver, cómo es contemplado, ¿no? Es decir, lo hace mucho desde la posición, ¿no? de la persona que viaja, de la persona, ¿no? de la persona que se desplaza, y va a encontrar, ¿no? pues ya se habla pues, de la idea esta, ¿no? de encontrar nuevas experiencias, ¿no? de tener toda esta serie, ¿no? de estímulos distintos, ¿no? a lo que supone, como decía, la vida cotidiana. Y finalmente el libro también de los 90, ¿no? por tanto, como veis, coetáneo al de John Urry, el de Jean-Didier Urban, que es L'idiot du voyage, ¿no? es decir, el turista, para él es el viajero idiota, ¿no? y bien, narra la idea de que, bueno, si consideramos que el turista es el viajero, ¿no? que no tiene el glamour, ¿no? ni tiene esa capacidad, ¿no? de asombro cultural, de curiosidad cultural que tenía el viajero, ¿no? y se le degrada, esa mirada degradada él también la proyecta, ¿no? a quien está mirando, en fin, que de alguna manera él es crítico, ¿no? con esta división que muchas veces hemos oído, ¿no? y incluso a veces hemos a lo mejor utilizado,
entre yo soy viajero, no, es que hay los turistas, ¿no? Y esa dicotomía, ¿no? Él la pone, digamos, en Emergencias diciendo que, bueno, que al final cuando se viaja, ¿no? O cuando se hace el turista, pues bueno, digamos, las maneras de actuar, ¿no? Las maneras como nos acercamos a los lugares distintos, ¿no? De los que habitamos, pues bueno, están mucho más cercanos, ¿no? Lo que es el viajero y el turista. Fijaros que es un panorama, lo hago muy rápido, ¿eh? Es un panorama muy breve, pero es un panorama muy interesante en el sentido de que estos 5 libros, ¿no? Centran bastante bien lo que son estos primeros estudios. Y a partir ya de los años 90, con el auge de los estudios culturales, ¿no? Los cultural studies y demás, y sobre todo ya a partir de inicios del siglo XXI, bueno, empiezan a aparecer, ¿no? Toda una serie de estudios, de análisis, de reflexiones y demás que van a abundar, ¿no? En esta idea de debates sociológicos, antropológicos, etcétera, en relación al turismo, ¿no? Mirad, yo voy a hacer a lo largo de esta pequeña intervención con estas imágenes, voy a hacer referencia a algunas de las aportaciones que hubo en nuestro congreso del año 22, ¿no? Congreso de la Fundación de Historia del Diseño, que antes comentábamos. En el caso de la comunicación que presentaron Ana Majó y Octavi Rofas, y que titularon La imagen turística del Delta del Ebro, ¿no? Ellos pedían como un relato alternativo y esto les servía para, tal como nos muestra esta imagen, ¿no? Explicar cómo la mirada turística genera esta imagen turística de los lugares y cómo impregna la gestión también turística, y esto nos lleva a un mundo turistizado. Ellos en su aportación lo que estaban intentando explicar es cómo se debe cambiar esta mirada turística, cómo debemos aportar nuevas miradas para que las gestiones también sean distintas. O en todo caso, dar unas gestiones alternativas, ¿no? Y no siempre a partir de estereotipos turísticos que han, como os digo, contaminado, ¿no? Según estos autores, ¿no? la gestión turística. Bien, si hablamos de mirada turística y hablamos de imágenes turísticas, nos damos cuenta, ¿no? Que de la importancia, como decíamos con Isabel, ¿no? de la generación de los relatos, ¿no? De la construcción de los relatos, de los imaginarios culturales alrededor del turismo. Dejadme que haga, una pequeña trayectoria en relación a España. Lo centro en el caso español, como sabéis, ¿no? Un país muy turístico, ¿no? Sobre todo a partir del advenimiento, ¿no? De lo que fue el turismo de masas, finales de los 50, inicios de los 60, ¿no? Pero como España ya antes de este momento, en las primeras décadas del siglo XX, como tantos otros países europeos, ¿no? Intenta, ¿no? También elaborar una promoción de carácter turístico y, digamos, influir en las decisiones, ¿no? De los turistas extranjeros, es decir, de los ciudadanos extranjeros que podían devenir, ¿no? Turistas cuando llegaran a España, ¿no? Y mirad, para entender este tema de la complejidad de los relatos creados, aquí hay dos carteles, dos pósters de aquel momento. Es un póster de finales del siglo XIX, el otro de principios del siglo XX, ¿no? Uno es el primero, el de la izquierda, ¿no? Voyage en España, es creado por los ferrocarriles franceses, que abundan en una imagen, como veis, ¿no? Es decir, inciden en una imagen de exotismo, de la imagen que se había forjado en el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Esa imagen del orientalismo español y demás, que se pone aquí, ¿no? en colación en este cartel. Y en cambio, las imágenes que se están creando, por ejemplo, desde ya algunos organismos o algunos promotores, ¿no? de este primer turismo español, quieren dar una imagen mucho más moderna, ¿no? Estas señoras vestidas, ¿no? en la playa de San Sebastián y demás. Sí que hay una plaza de toros, ¿no? pero bien, digamos, hay una doble mirada ahí, ¿de acuerdo? Hay una doble mirada bastante clara, ¿no? En relación a lo que puede ser
el turismo en el país, ¿no? Más imágenes del Patronato Nacional de Turismo, que se crea como organismo, que se crea en 1928 en España, ¿no? Donde siguen hablando del confort de Europa, la lujuria de África, ¿no? Os esperan en España. Es decir, esta especie de territorio de cruce, ¿no? Este territorio que es un territorio europeo, pero que tiene una fuerte dosis de exotismo, y esto es lo que realmente, ¿no?, le da una fortaleza en el relato turístico que se crea en aquel momento, ¿no? Y como no, ya en aquella época, muy claramente, ¿no?, la potencia que tiene el patrimonio histórico, los monumentos históricos, vamos a hablar, ¿no?, tal como se hablaba en aquel momento, ¿no?, los monumentos histórico-artísticos, ¿no?, que eran exuberantes, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto son imágenes, como veis, de los años 28, de los años 30, es decir, ligada a esta primera creación de este organismo institucional, ¿no?, de más, digamos, ya con más robustez, ¿no?, ligado a esto, a la promoción turística. Ahora bien, en este mismo momento, en paralelo a estas imágenes, ¿no?, desde la mirada externa, que siguen insistiendo, como hemos visto, ¿no?, en este exotismo. Desde España también, pero de una manera quizá más templada, ¿no?, con otros elementos. Hay también toda una producción muy interesante, que es lo que le podríamos llamar la modernidad de los años 20, ligado sobre todo a las nuevas vanguardias fotográficas y a las nuevas maneras, ¿no?, de hacer fotografía en aquel momento, ¿no?, ligado a las vanguardias artísticas, que están muy asociados a una especie, ¿no?, de folletos que también parten, ¿no?, de este Patronato Nacional de Turismo, y donde la figura de la mujer hace un papel, ¿no?, o juega un papel de esta turista moderna, que además está emancipada, fijaros, son imágenes, la señora que tiene a la imagen superior ha salido del coche, tiene una cámara, ¿no? Es decir, son mujeres que pueden conducir, son mujeres que hacen fotografías y demás, ¿no?, o están en la playa. Son una serie de fotografías hechas además por unas fotógrafas alemanas que estaban aquí que estuvieron aquí en España en aquel momento, y que se les encargaron, ¿no?, esta serie de reportajes, y tuvieron realmente, pues eso, ¿no?, un papel muy importante en esta modernidad de los años 20, ¿no? Estoy hablando de Sibylle von Kaskel o de Ilse Steinhoff, ¿no?, como estas primeras fotógrafas, ¿no?, que dan realmente esta imagen de modernidad absoluta. Imagen que concuerda perfectamente con lo que podía parecer, ¿no?, en la revista Imatges, una revista muy moderna, ilustrada, ¿no?, también con una serie de fotógrafos pues, de fuerte modernidad en aquel momento, ¿no?, en los años 20-30 en Cataluña, o la imagen ya de la Costa Brava, ¿no?, que claro que habían otras imágenes también para vender el producto Costa Brava, la destinación Costa Brava, ¿no? Pero ¿veis? Hay esta figura, ¿no?, de la mujer, ¿no?, que entraña esta imagen de modernidad, esta figura, como os decía, ¿no?, emancipada y demás, y que está al lado, ¿no?, de todos estos otros relatos en aquel momento. Igual como está al lado de esta imagen que se generó en 1932 en este cartel, que era Spain is different. Seguro que muchos de los que estamos aquí, ¿no?, conocéis perfectamente este eslogan, ¿no?, España es diferente. Es un eslogan que en alguna vez se ha creído que iba asociado al momento del franquismo, a la formación del Ministerio de Información y Turismo, en la época de Fraga Iribarne, del ministro Fraga Iribarne y demás, y realmente es un eslogan de 1932, es decir, en plena Segunda República Española, donde un funcionario de turismo de aquel momento, un personaje, un individuo importante, y que además luego siguió, es decir, fue en la época republicana y luego siguió en la época franquista, que se llamó Rafael Calleja, hace, ¿no?, sintetiza, digamos, ¿no?, esta imagen tan potente, y con este eslogan del Spain is different, que va a tener un largo recorrido. Y ahora, nada, vamos a dar unas pinceladas, ¿no?, de este largo recorrido, y que sanciona un poco esta idea de esta España, ¿no?, que siempre está a caballo de diferentes mundos, ¿no?, que está elaborando un relato
que dentro de su modernidad hay este relato también del tipismo, de aquello que es folclore, etcétera, ¿no? Como se ve en esta imagen de esta mujer que lleva un traje regional, concretamente de la provincia, de la zona de Segovia, ¿vale? Pero bueno, parece un traje regional típico, que lo es, evidentemente, pero es el traje de alcaldesa, ¿eh? Con lo cual, esta imagen daba a la vez una imagen de folclore, de tradición, pero al mismo tiempo había un cierto empoderamiento femenino detrás, ¿eh? Que en aquel momento se crea de esta manera. Y esto está asociado con el Spain is different, ¿vale? Que luego, ¿no?, se va, digamos, a transmutar de otras formas. Bien, pasada la guerra, llegamos al turismo de masas, ¿eh? Voy rápido. En los años 50, sobre todo, y a finales de los 60, y en el simposio, ¿no?, nosotros tuvimos una serie de aportaciones muy interesantes en este sentido. Una de ellas fue la que hicieron Nadia Fava y Marisa García Vergara en relación a la ciudad de Sagaró. Ellas hablaron que la ciudad de Sagaró se creó con unas identidades muy claras, ¿no?, unas identidades nacionales, unas identidades de nacionalidad catalana en aquel momento, ¿no?, claramente, y que esto va asociado a un tipo de arquitectura que es una arquitectura pairalista, que diríamos aquí, es decir, reinventada por una serie de arquitectos de gran calidad, como era Rafael Masó, por ejemplo, en Girona, y que ellas tildan como una de las primeras ciudades turísticas, o quizá la primera ciudad turística que tenemos en nuestro país, evidentemente en un rango elitista y demás, ¿no? Pero aquí empieza esa idea del sol y playa antes de llegar, ¿no? Estamos en los años 30 también, ¿no? Toda la operación del propietario y del promotor, que era Encesa, ¿no?, la familia Encesa, es un poco anterior, pero bueno, todo esto, ¿no?, va a explotar, ¿no?, a partir del turismo de masas. Yo le he llamado sol y playa universalidad del recurso, porque de alguna manera, y esto lo vimos también en otras comunicaciones de nuestro simposio, claro, la identificación de sol y playa es la playa, digamos, es un destino universal para entendernos, ¿eh? Es decir, claro que hay peculiaridades en cada lugar, pero al final hay una manera, ¿no?, de entender las vacaciones y de pasar las vacaciones, ¿no?, al lado de la playa, ¿no?, que es bastante universal. Puede ser así en Europa, puede ser así en Latinoamérica y en tantas otras destinaciones turísticas, ¿no? Claro, en España y concretamente en Cataluña tenemos el caso de la Costa Brava, ¿no?, como la destinación turística que como relato se construye ya en los años 20-30, pero que eso, ¿no?, explota y por tanto cambia, transforma, metamorfosea, ¿no?, el territorio a partir de estos años 50-60, y estas fotos, ¿no?, son bastante ilustrativas. Hay también esta cuestión de las postales de aquel momento, ¿no? Las postales como unos vehículos, ¿no?, de transmisión, ¿no?, de estos relatos, de la creación de estos ambientes de playa, ¿no?, ligados a la transformación de estos pueblecitos. En este caso tenemos dos ejemplos en Calella de la Costa, concretamente en la comarca del Maresma, por tanto cerca, ¿no?, en la provincia de Barcelona, para entendernos, y que tienen que ver, ¿no?, con esto, ¿no?, con este tipo de nuevas prácticas, de nuevos hábitos, de nuevos usos culturales, ¿no?, claramente. Y esto nos puede llevar, ¿no?, y en el simposio se reflexionó, a la comunicación que hizo Oriol Pibernat sobre el ilustrador Cesc, ¿no?, con su libro publicado en 1963, que era de la Costa Brava, dedicado a la Costa Brava, donde lo que hay es esta idea de las miradas cruzadas, ¿no? Es decir, Cesc lo que le interesó al ilustrador, ¿no?, es explicar cómo los turistas veían el lugar, ¿no?, la mirada de los turistas extranjeros, la mirada de los turistas autóctonos o metropolitanos, y la mirada de propiamente, ¿no?, los habitantes del lugar, por tanto los autóctonos. Y esas miradas cruzadas, ¿no?, él tuvo una gran sensibilidad para captarlas y las ilustró, ¿no?, con estos fantásticos dibujos. El de la derecha es muy similar, ¿no?, a lo que acabamos de ver en la postal de
de Calella de la Costa, y bueno, y ahí también tenemos todo ese ambiente, ¿no?, de esos personajes autóctonos que se colocan ahí para ser fotografiados, ¿no?, para, en fin, ¿no?, como deleite, ¿no?, de esta mirada de autenticidad escenificada, como decía McCannell, ¿no?, que buscaba el turista. En relación a las postales, hubo la aportación de la profesora Cristina Rivas sobre el paisaje de la España del boom turístico, ¿no?, a través de las tarjetas postales. Ella trató también el tema del kitsch. Este es un tema también que está muy claramente asociado a estos productos turísticos masivos y demás, ¿no? Y estas dos postales creo que son bastante ilustrativas de este aspecto, ¿no? Claro, por ejemplo, un ejemplo máximo, ¿no? No el único ni mucho menos, pero es un ejemplo muy, muy claro, ¿no?, y muy ilustrativo de todo lo que estamos diciendo, la creación de Miami Playa ya a principios de los años 50, ¿no?, por un personaje que era un promotor, Marcel·lí Esquius, que había, digamos, había trabajado o había, digamos, había sido, ¿no?, el autor o el promotor, mejor dicho, ¿no?, de los crecimientos del Hospitalet de Llobregat, de Esplugues de Llobregat, es decir, de las zonas metropolitanas en Barcelona, con los barrios de Pubilacasas, con los barrios de Can Vidalet, por ejemplo, ¿no? Y a partir de los años 50, él, de una manera muy prematura y bastante pionera, ve muy claro, ¿no?, que la creación de una ciudad turística ex novo es el futuro, ¿no? Y bueno, y el nombre es muy significativo, ¿no? Esto está en el municipio de Mont-roig del Camp, pero él le llama Miami Playa. Es decir, que es realmente eso, ¿no?, un enclave turístico 100% creado, ¿no? O sea, es decir, ahí no había nada prácticamente, ¿no?, sino que es una zona que se crea ex novo. Vienen a trabajar las personas de la migración, ¿no?, de otros puntos de España. Los primeros que colonizan el lugar son algunos aragoneses que ya empiezan a alquilar y comprar edificios o comprar casas en este lugar. Luego vendrán una colonia alemana, luego vendrá una colonia francesa, es decir, es un ejemplo magnífico y todavía sigue siéndolo de ciudad turística, ¿no? Bien, en digamos, en estos estudios o esta extrañez, ¿no?, que provoca el turismo y la gran fuerza, ¿no?, la capacidad de transformación que tiene el turismo en aquel momento, ¿no?, lleva a personajes como Mario Gaviria o Henri Lefebvre, ¿no?, a empezar a hacer los primeros seminarios en España reflexionando sobre la sociología del turismo, ¿no?, desde un punto de vista muy urbanístico, pero que entienden que, por ejemplo, Benidorm, ¿no?, como es esta portada que apareció en la revista Triunfo de 1968, era como una especie de barrio, ¿no?, turístico de Madrid, un barrio extremo de Madrid, ¿no?, donde la gente iba, pues eso, en sus momentos de ocio, ¿no? Y bueno, la mirada de ellos en aquel momento no es del todo negativa, ¿no? La ven positiva porque entienden que Benidorm es un enclave de una ciudad muy compacta y que, bueno, que puede funcionar, ¿no?, como tal, es decir, no hay una dispersión en el territorio, con lo cual hay unos elementos positivos interesantes ahí y luego hay un factor, ¿no?, por encima que no exento de críticas, pero hay ese factor de la democratización del ocio, ¿no?, de la posibilidad de democratizar el ocio en las clases trabajadoras, ¿no?, por las clases trabajadoras. Bien, cuando llegamos en el 84 o en la década de los 80, ¿no?, con la España democrática, pasada ya la transición, las promociones turísticas de España siguen en esta idea de España todo bajo el sol, ¿no? En el 84 se le pide a Joan Miró que haga este cartel, ¿no?, este logo, ¿no?, que presidirá lo que en aquel momento fue la Agencia Turística Española de Turismo, Turespaña, que es el característico Sol de Miró, ¿no?, tal como lo llamaron, y que seguía incidiendo en esta idea, ¿no?, de este producto tan potente, de este eslogan tan potente, ¿no?, que es el sol y playa, pero que ahora se le iba añadiendo de que todo pasaba bajo el sol, las artes, la cultura, la gastronomía, pero todo seguía siendo, ¿no?, bajo el sol.
mucho más reciente, ¿no? Esta idea de utilizar un lugar, ¿no? Que ya es turístico per se, pero que pasa al mundo del cine y que por tanto aquí hay como una sinergia, ¿no? Entre eso, ¿no? Entre una ciudad que se ha convertido en un plató, ¿no? de una serie como es Juego de Tronos, ¿no? Y por un lado, y luego, pues eso, ¿no? La misma ciudad que ya tiene, ¿no? Sus atributos turísticos. Es decir, que son capas y capas, ¿no? De relatos que se van añadiendo, ¿no? para entender esta ciudad turística. Hago un poco un paso atrás porque ahora voy a trabajar, para ya acabar esta presentación, la escala de Barcelona, porque como todos sabéis, ¿no? Es una ciudad con un alto impacto turístico, ¿no? Y me ha gustado poner como título a esta entrada a la ciudad de Barcelona titularla así, ¿no? De ciudad con turistas a ciudad turística. No es mío el título, es de un geógrafo, Francisco López Palomeque, que es quien más ha trabajado desde la geografía regional el tema del turismo, y él sostiene que Barcelona tuvo desde a partir de finales de los 80, pero sobre todo a partir de los años 90, una gran voluntad con una concertación público-privada para crear una promoción turística muy bien arraigada, muy bien trabada. Evidentemente los efectos son otros, ellos no los contemplaban, ¿de acuerdo? Pero en aquel momento lo que querían es convertir a Barcelona en una ciudad de atractivo turístico, de destinación turística, ¿vale? Es lo que le lleva a López Palomeque a hablar así de ciudad turística. Y cómo ello ha incidido también en la gestión de esta ciudad, ¿no? Y cómo esta gestión muchas veces no tiene en cuenta el vector turístico, ¿no? Todavía no tiene en cuenta el vector turístico. Se deja hacer, ¿no? Es como un poco un laissez-faire, ¿de acuerdo? Bien, los inicios de todo ello los podemos encontrar ya en los años 60, sobre todo con la creación del Palacio de las Naciones y de estas arquitecturas, ¿no? Ligadas al eslogan de Barcelona, ciudad de ferias y congresos, por ejemplo, ¿no? Esto fue motivo también de una de las comunicaciones del Congreso de Paolo Sustersic, los palacios de Barcelona, Madrid y Torremolinos, nuevos escenarios de turismo de congresos en España. Y aquí tenemos algunas de estas imágenes de esta arquitectura moderna, en algunos puntos incluso brutalista, ¿no? Que daba esta imagen, ¿no? de modernidad a la ciudad. En ese momento, años 60, años 70, también en paralelo, ¿no? Los inicios de la recuperación de la arquitectura modernista, de la arquitectura de Gaudí, ¿no? De la figura de Gaudí, a partir de estos primeros folletos, ¿no? Tan interesantes, algunos de ellos, ¿no? En el que tenéis a la derecha, maqueta y fotos de Leopoldo Pomés, es decir, que habían ahí detrás, ¿no? Algunos de los diseñadores importantes, gráficos, fotógrafos de la ciudad de aquel momento, ¿no? Para dar otra imagen, ¿no? a esta idea. Claro, yo que he trabajado un poco la imagen de la ciudad en su cartografía turística, lo que me doy cuenta es que en los años 80, a partir de los años 80 y 90, y sobre todo, ¿no? Ligado al acontecimiento de los Juegos Olímpicos, ¿no? Realmente la generación de imágenes nuevas de la ciudad fue impresionante, fue realmente impresionante. Es una generación de imágenes muy interesante que además llevó a cabo, promocionó muchísimo, ¿no? Por encargos directos el mismo Ayuntamiento de Barcelona. Algunos de los ilustradores que en aquel momento, ¿no? Procedían, algunos de ellos, de la contracultura o habían procedido, ¿no? Habían trabajado en la contracultura y que ilustradores, gráficos básicamente, y que dieron unas imágenes absolutamente renovadas de la ciudad. Fue realmente un momento muy, muy denso y muy intenso de renovación de la imagen de la ciudad, ¿no? Pero de una ciudad que todavía en aquel momento no era turística, ¿no? En absoluto, sino que era una ciudad que tenía la necesidad de explicar
que había dejado atrás, ¿no?, esa ciudad tan gris del franquismo, sobre todo industrial, ¿no?, y que se abría al mundo, ¿no?, y que entraba, digamos, en el concierto de las ciudades internacionales, ¿no?, de las ciudades, pues eso, ¿no?, en el mapa mundial. Mariscal, evidentemente, todas las postales que en aquel momento se generaron, el Barcelona de Javier Mariscal y tantas otras, ¿no?, que los que tenemos mi edad consumimos, ¿no?, muchas veces con predilección, con mucho interés, ¿no? Y para acabar, ¿no?, modelo y marca, una ciudad turística en tiempos difíciles, ¿no? Bueno, Turismo de Barcelona se crea en 1993. Quizá Alessandro lo podrá explicar mejor que yo, pero es un consorcio público-privado donde hay un fuerte peso, ¿no?, del sector hotelero de la ciudad, y es a partir de esos años 90, ¿no?, donde se crean toda una serie de elementos muy marcados, ¿no?, con esta idea de eso, ¿no?, la ciudad de Gaudí, ¿no?, con una serie de estereotipos, ¿no?, de relatos estereotipados muy fuertes, ¿no? La misma campaña del 2014 de Barcelona inspira, ¿no?, la ciudad, en fin, ¿no?, un relato de ciudad muy edulcorado, una ciudad muy moderna, como si todo el mundo, ¿no?, pudiera vivir, pues eso, ¿no?, bañándose en la playa y demás, ¿no? Es decir, incluso para unas clases muy concretas, ¿no?, para un tipo de clases sociales muy concretas, ¿no? Esto llevó a algunas imágenes que en un simposio anterior que hubo en la Fundación, ¿no?, sobre identidades, que me parece que fue en el 2020, si no recuerdo mal, ¿no?, justo antes de la pandemia, ¿no?, hablando de identidades, bueno, trabajé un poco esta idea, ¿no?, de la imagen, de cómo se había difundido la imagen de la ciudad de Barcelona y bien, ¿no?, a partir de un momento cómo aparecen estas imágenes críticas, que algunas de ellas se basan, como veis perfectamente, ¿no?, en imágenes anteriores que son como muy, ¿no?, muy prototípicas y muy conocidas, como es la de Ferran Capo o el libro, ¿no?, de Marc Javierre, ¿no?, con un alto contenido crítico, ¿no?, absolutamente crítico sobre los efectos, ¿no?, las externalidades negativas que está produciendo el turismo, ¿no? Este tipo de mapas, ¿no?, con la idea de Google, ¿no?, que se abren ventanitas de los lugares que se tienen que ir a visitar y demás. Y bueno, termino con esta imagen ya, con Blessing or Blight, ¿no? Estas imágenes que se vieron, yo las recogí, así de una manera por la calle, para entendernos, ¿no?, que se vieron en internet, evidentemente, pero también se vieron carteles pegados en la calle, ¿no?, donde se ponía, se simplificaba claramente, ¿no?, y se ponía en evidencia todas las problemáticas, ¿no?, que conlleva esta ciudad turística, pero no solamente turística, sino la ciudad turistificada, ¿no? Es decir, todas estas malas, digamos, prácticas, ¿no?, que muchas veces asumimos como normales en los destinos turísticos, y más en una ciudad tan, bueno, en fin, ¿no?, tan compleja como Barcelona. Yo lo dejaría aquí y yo creo que ahora quizá Alexandro puede tomar el relieve, ¿no?, con esta idea. Quito la presentación Muy para bien. podernos ver mejor. Bueno, has hecho, Teresa, una presentación súper exhaustiva, con lo cual incluso los que no tienen ninguna idea de lo que es el turismo como fenómeno cultural, y aquí en Barcelona ahora ya pueden hacerse una idea bastante completa. Y yo decimos, con una nota que quisiera poner en relieve un aspecto importante, que nosotros hablamos de turismo desde hace unos años, hablando en general de todas las actividades que van alrededor del movimiento de personas de carácter temporal y voluntario y placentero, ¿no? O sea, ¿por qué no son turistas los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo y llegan aquí y se quedan unos meses antes de irse a Alemania u otros países? Porque ellos no lo hacen por placer,
En cambio aquí, esta es una componente importante, o sea, se viaja por placer. Y curiosamente, cuando se viaja por placer, somos mucho más exigentes, ¿no? Entonces, queremos que el destino, la destinación, cumpla con nuestras expectativas. El inmigrante que se escapa de una hambruna, de una guerra o lo que sea, lo que se encuentra, pues más o menos lo acepta. En cambio, el turista rico que se va a un lugar para pasárselo bien, incluso si le dicen España hay sol y se encuentra con una semana de lluvia y frío, devuélveme el dinero. ¿Qué es esto? Sol y playa. Aquí no me puedo poner en la playa porque hace frío y llueve. ¿Esto qué es? Entonces, esto es una componente importante porque claramente pone muchísima administración y muchísima gente que trabaja en lo que se podría decir la acogida de los turistas en una posición necesariamente de carácter comercial. Y esto cuando hablamos de todo lo que es el discurso de hacer ciudad y crear contenido y tener una visión de ciudad o incluso de territorio, más en general, siempre es peligroso porque cuando tenemos una visión comercial, hay este punto decimos, de casi de apuesta, ¿no? A ver si lo hacemos así y la gente compra el producto, ¿no? Entonces, hasta que el turismo ha sido, y aquí voy a la otra concepción de turismo que era la más clásica, ¿no? Hasta que el turismo es sobre todo un turismo ligado a motivaciones de carácter, decimos, histórico, cultural, educativo, sí, sí, de placer, sin duda, pero ligados a esto, el turismo es un poco más fácil de controlar y de entender, ¿no? Por ejemplo, yo vengo desde Florencia y en Florencia durante muchísimos siglos no ha habido el problema de entender qué quiere el turista, porque hay un conjunto de edificios, hay una huella dejada por unos artistas en concreto y de hecho se podría decir que de forma tradicional las metas turísticas son casi una meta de peregrinación laica, ¿no? De la misma manera que el peregrino se va a Roma, se va a la Meca o en otras ciudades relevantes y lo que hace es adaptarse porque sabe lo que se encuentra y lo sabe concretamente, sabe lo que tiene que hacer porque el peregrinaje tiene determinadas etapas, pues el turismo, tal como se configura a partir del siglo XVIII con el Grand Tour, que empieza con la primera gran figura que fue Goethe, pero no la única, pues es un turismo y lo hemos reflejado años después, siglos después, con Le Corbusier, con Louis Kahn, todos esos grandes arquitectos que para su educación viajan por el Mediterráneo y por el mundo para aprender a dibujar. Incluso un anticlásico como Wright, en un momento dado, no solamente se va a México para estudiar la arquitectura precolombina, sino que cae en la trampa europea y se va a Italia, se va a Florencia, viaja por Europa para ver con sus ojos, ¿no?, estas referencias. Entonces, esta era la visión clásica del turismo. No quiero decir que fuese mejor, porque no es este el punto, sino que era un turismo más fácil de entender, ¿no? Porque de la misma forma, como hemos dicho, que el peregrino tiene una ritualidad, esta era también una ritualidad bastante dada. Entonces, era una ritualidad que no suponía un gran esfuerzo y al mismo tiempo se autoexhauriva. O sea, cuando tú vas a ver la última cena de Leonardo en Milán, a ver, no te pasas un mes a mirar la cena, a no ser que seas un historiador del arte que hace investigación. Entonces, una vez que vas y tienes esta síndrome de Stendhal totalmente embriagado por la belleza, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, también en este sentido se controla el impacto que puede tener este viaje sobre lo que es el territorio es menor, o por lo menos es distinto. En cambio,
en las últimas décadas el turismo se ha convertido cada vez más en una actividad comercial, como hemos dicho. Y la palabra se ha quedado en la misma. O sea, la palabra se ha quedado en la misma. Yo creo que hay dos concepciones entonces del turismo. El turismo como actividad cultural con repercusiones económicas o el turismo como actividad económica con vertientes culturales. Son dos cosas muy distintas, aunque se parezcan, pero las seguimos manteniendo bajo el mismo concepto. Yo creo que esto se observa bien en Barcelona, ¿no? Porque Barcelona efectivamente durante mucho tiempo, ¿no? Quien nos ha escuchado puede que haya incluso en algún momento se haya sentido un poco desorientado durante tu explicación en el sentido que decía, hombre, pero si esta Barcelona que tanto apuesta por el turismo, por el turismo, por el turismo, después llegan los turistas y no los controla, ¿no? Y si quiere yo añado una cosa más. En 1981, cuando se empieza a estudiar la posibilidad de candidarse para las Olimpiadas, hay un estudio hecho por el ayuntamiento sobre los déficits del sector hotelero. O sea, el sector hotelero en Barcelona tenía un grandísimo problema, que entre junio y septiembre el 90% de los hoteles cerraban, porque era una ciudad. Entonces, ¿cómo se explica todo esto, no? Claro, porque era una ciudad que sí miraba el turismo, pero exclusivamente desde un punto de vista comercial. O sea, el turismo de firas y congresos, el turismo que no viene por un programa cultural, que no viene por una peregrinación laica, sino que viene para gozar de una oferta que en sentido estrictamente conceptual no es muy distinta de la que puede dar un parque de atracciones, de la que puede dar un cinema, un teatro o una cualquier actividad de tiempo libre. Entonces, aquí es donde empezamos con los problemas, porque en realidad estas son dos cosas muy distintas, pero yo creo las estamos todavía mezclando. ¿Y qué pasa? Que esto dificulta en un primer momento la comprensión a nivel administrativo, porque los administradores les cuesta entender dónde está el problema. El turismo tiene esta característica muy difícil, ¿no? de metabolizar de forma crítica, que es que aporta mucho dinero. Por lo menos en el inmediato aporta muchísimo dinero, aunque después te mate literalmente, pero aporta muchísimo dinero. O sea, la misma persona que en algún momento se quejará y llorará porque le echan fuera de su casa, porque su negocio tiene que cerrar y todo esto, en el momento que llegan los turistas se beneficiará y te dirá, ¿de qué me hablas tú? ¿No? Entonces, esta es una situación bastante compleja que es la primera, pero también hay otra situación de dificultad de comprensión que yo creo toca más lo que es nuestro sector, que es el sector del diseño, el sector del proyecto, el sector del pensar soluciones para hacer mejores nuestras ciudades mediante nuestra capacidad de diseñar, ¿no? Porque hay una tendencia enorme a la banalización. El geógrafo francés Muñoz escribió un libro que se llama Urbanalización, precisamente hablando de este problema. Entonces se empieza con una serie de detalles de mobiliario urbano que empiezan a parecerse todos, para acabar con servicios que son cada vez más los mismos y finalmente con dinámicas de control del territorio. Y todo esto es algo que cuesta enfocar bien y sobre todo dar una respuesta que no llegue a ser, yo creo que el grande reto que tienen los que se ocupan de diseño está precisamente en esto, el grande reto de oponerse a esta homogeneización, a esta banalización. No quiero decir globalización, porque en realidad la globalización siempre ha existido, ¿no? Yo siempre digo que si no existiera la globalización, seríamos todavía todos
en el Cuerno de África, que es donde surge el ser humano. Entonces, si nos vamos por todo el mundo es porque hay capacidad de moverse. Lo hacemos más rápido, pero siempre lo hemos hecho. Pero sí que ahora hay más homogeneización, hay más banalización, hay más pérdida de significado y una simplificación que llega a producir un gran problema, yo creo, entre los otros, que es lo que paradójicamente me preocupa más, que para oponerse a esta banalización se cae en el opuesto, que es la caricaturización de lo local, que es el hecho de inventarse tradiciones, que no es un problema inventar una tradición, porque todas las tradiciones se han inventado en algún momento. El problema es cuando las tradiciones no se inventan en el sentido de que hay una evolución histórica que lleva a una nueva tradición, sino sencillamente que, uy, ¿qué tenemos que hacer para que vengan más visitantes? Uy, el año pasado tuvimos un 5% menos, ¿qué nos inventamos, no? Entonces, hay el riesgo de reaccionar a todo esto con una hiperexageración. Yo otra vez miro en mi país de origen, donde, por ejemplo, últimamente yo noto desde que vivo aquí, cada vez que vuelvo a Italia, un progresivo acentuarse de todo lo que serían, lo que yo digo, las gracias, ¿no? O sea, la tipografía helvética no tiene gracias. En cambio, la tipografía Bodoni, la tipografía Times New Roman tiene gracias, ¿no? Entonces, cada vez más que voy, noto que todos los detalles del diseño de la comunicación oficial tiene más gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque tú decías Spain is different, pero también Italy es diferente, y Greece es diferente, y Germany es diferente, y cada vez que se va más en este sentido para oponerse, se hacen estas cosas folclorizantes de forma un poco, yo creo, artificial, ¿no? Y el resultado es que una vez más el turismo reacciona después de su forma, o sea, no lo controlas. Y esto yo creo que es un reto difícil de asumir porque es reciente, ¿no? Antes de empezar la conexión comentábamos que una gran dificultad es que tú has explicado una historia que tiene muchas décadas. Yo he mencionado hasta el siglo XVIII, pero en realidad estamos hablando de algo súper nuevo, porque hace 20 años no se viajaba así, ¿no? Yo en este sentido quiero mencionar una cosa que sorprendentemente muchos se han olvidado, pero en 2005 pasó un acontecimiento bursátil que no todo el mundo miró con la debida atención. Y es que hubo eh, el baño de sangre de las tarifas. Es decir, entre EasyJet y Ryanair se percataron de que el verdadero dinero podía venir no de los pasajeros, sino de lo que eran las subvenciones que daban las administraciones para llevar los pasajeros ahí. Entonces empezaron a rebajar tarifas para tener pasajeros para poder ir a las varias administraciones de aeropuertos que no iba ninguno y decir, nosotros venimos aquí, te garantizamos 2 millones de pasajeros al año. ¿Cuánto nos das? Y esto conllevó una cantidad de turismo masivo que nadie se esperaba, que no tenía nada que ver con las políticas de carácter administrativo, cultural, comercial o otro, simplemente era una invención porque al tener más número de pasajeros, no solamente las administraciones daban dinero, sino delante del mercado bursátil se adquiría credibilidad. Entonces los inversores eran más contentos. Y todo esto, incluso a veces es difícil entenderlo si no tienes un mínimo de entendimiento de estas cosas. Yo no soy experto bursátil ni mucho menos, pero al final he llegado a entender esta cosa. Entonces, al venir el dinero de los inversores que
invertían más porque las administraciones pagaban las compañías y las compañías tenían valor contractual porque bajaban las tarifas y tenían un montón de personas en sus vuelos. Esto al acto práctico, ¿qué quiere decir? Que hay un señor que tiene, para decir una tontería, un pequeño bar en Girona, una ciudad donde normalmente no había ninguno turista, poco turista local, y de golpe se encuentra que le conviene asumir un chico que hable ruso, porque hay un montón de turistas. Y todo esto se escapa totalmente. Y a una rapidez y a una velocidad que es casi antihistórica. O sea, el esfuerzo de los que tú nos hablabas para poder atraer gente que viniera a España a visitar España ha sido descomunal. Todas las agencias, como tú has mencionado la de Sevilla, pero en Barcelona tenemos Barcelona Plató, Barcelona Film Commission y muchas otras ciudades tienen algo parecido. El esfuerzo que supone recortar impuestos para grabar en espacio público para que venga el turista famoso y en una toma te encuadre el monumento. Pues todo esto es el pasado. Ahora un influencer que tú ni siquiera sabes que existe, viene, se toma un helado divertido delante, yo qué sé, de la Sagrada Familia y por mucho que pueda parecer raro, hay, yo qué sé, en Indonesia hay una bolsa de 200 millones de personas que no conocen la Sagrada Familia, pero conocen el influencer, entonces te vienen, ¿no? Y esto es algo que es absolutamente difícil de comprender. Y si los administradores tienen la excusa que ellos normalmente tienen poca preparación, porque el administrador es una figura que tanto en democracia como no en democracia es un poco transeúnte, ¿no? Pero el que se dedica de oficio a diseñar la ciudad, a diseñar comunicación institucional, a diseñar imagen de la ciudad, ¿no? Lo que se llama también la marca de la ciudad, a diseñar estrategias culturales, a proponer, incluso un urbanista que tiene que proponer una peatonalización, ¿no? La peatonalización, antes de todo, es una mesura de salud pública, pero muchísimas ciudades peatonalizan donde hay turistas, ¿no? Cuando aquí en Barcelona se ha hecho hace unos años este programa de ejes verdes, ¿no? Ejes verdes, los eixos verds, para peatonalizar algunas zonas, una parte importante de la crítica era, pero ¿por qué tenemos que hacer esto donde no hay turista? Aquí hay gente que trabaja, ¿no? Entonces, es un esfuerzo importante a nivel mental lo que tenemos que hacer. No sé si estamos simplemente en un momento temprano y es pues, a lo mejor las nuevas generaciones que todavía están en la escuela de diseño o de arquitectura ya lo tienen mucho más enfocado o ellos tampoco, porque cuando tocará a ellos ves a saber qué nueva cosa tendremos. Pero una cosa sí que puedo decir es que aunque no sea yo un globetrotter, pero un poco viajo, ¿no? Un poco viajo la verdad es que es impresionante notar cómo esta situación de dificultad de tomar las medidas a esta nueva situación turística, de poder diseñar bien lo que se tiene que hacer para vivir bien sin tener que renunciar al turismo, porque esta es la gran cuestión, ¿no? Porque si no es muy fácil. Hay un montón de países que por una razón u otra no tienen turistas, ¿no? Eh, bueno, todo esto, la dificultad precisamente es esta. ¿Dónde está el punto que nos permite vivir bien sin renunciar a los turistas? Mira, yo a veces uso un ejemplo me, que es un poco, yo creo, irónico, pero cuando yo era estudiante en la universidad, había un chico que vivía en un piso compartido en el centro de Florencia y invitaba a mucha gente a cenar, ¿vale? De acuerdo. Y no mucha gente iba en realidad. ¿Por qué? Porque al principio él venía de otra región, no lo conocían mucho, bueno, una serie de que no era muy popular, yo qué sé.
Y después un día allí llega en el piso un tío súper divertido. Un tío de estos que estás a escucharlo y un chiste tras otro, te ríes, todo esto. Y en una ciudad con una fuerte componente universitaria, todo el mundo lo sabe. El resultado, en 2 años, este chico pasó de ser un frustrado porque invitaba gente y nadie se iba, a tener que echar la gente, porque la gente, como que además estaba este piso entre la universidad y la estación, entonces la gente, todos los que vivían alrededor de Florencia, a la vuelta, pues paraban, le picaban el timbre, subían y decían, bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos echamos un pitillo o alguna cosa así? Y al final, bueno, no era contento de todos estos invitados, ¿no? Y él no había cambiado. Entonces, a veces hago este paralelo, ¿no? Un poco como si hubiera convertido en enormemente universal esta situación. Todos, aquí en Barcelona lo vemos, ¿no? Años y años y años eh, intentando atraer turistas y ahora queremos limitarlo, ¿no? Porque hemos visto que es complicado incluso para ellos, incluso para ellos. O sea, el turista que viene aquí no siempre le gusta lo que encuentra y lo que le gusta menos es que hay demasiado turista. No es que dice, no, es que Barcelona al final no es tan bonita, es que al final es demasiado cara o es sucia. Te pueden decir otras cosas, pero finalmente lo que te dicen es que es demasiado turística. Hombre, ¿qué te esperas, no? Claro. Sí, sí. Bueno, Alessandro ha sacado muchísimos temas. Si me dejas, si me permites, esta historia que nos has contado en relación, es como un poco una metáfora de la propia ciudad, ¿no? O sea, la ciudad ya está ahí, ya funciona y demás, con toda su complejidad, todos sus problemas, la gente, los ciudadanos, ¿no? Que viven allá y que la componen, y que hay un momento que estalla o explota desde el punto de vista turístico, ¿no? Y se convierte en algo realmente atractivo. Claro, en el caso de Barcelona se hicieron muchos esfuerzos, hacía mucho tiempo que se hacían los esfuerzos, pero hay un punto de inflexión que es donde se amalgaman, es decir, se ponen en línea toda una serie de astros, ¿no? Que permiten que realmente al final, a partir del 92, se convierta en una ciudad en el turismo global, que se dice el turismo global, ¿vale? Y es así. Y entonces, claro, la ciudad es aquella cosa del turismo que es cierto, que no necesita unos grandes capitales, ¿no? Para ponerlo en marcha y demás, sino que es algo mucho más, digamos, atomizado. Tú antes lo decías, antes que nos conectábamos, ¿no? Es absolutamente atomizado, es absolutamente disperso, es algo que va cambiando aquí, va cambiando allá, van cambiando los barrios, va cambiando el carácter de los barrios, el tema de los hoteles, ¿no? Los hoteles en Barcelona, que realmente eran, bueno, pues no tenían, ¿no? demasiada actividad, ¿no? Y por tanto tenían problemas económicos. Bueno, empiezan a crecer los hoteles y demás. Claro, lo que ha pasado, yo creo también, es que no se ha tomado en serio el tema del turismo. Es decir, en serio me refiero a que no se ha ponderado en absoluto los efectos y las consecuencias que esto podía tener. Pero no solo en una ciudad que ya funciona, como en el caso de Barcelona, sino en cualquier territorio, ¿no? Porque, claro, las situaciones del turismo son muy diversas. ¿Cuántas veces hemos oído que la dinamización territorial en zonas zonas que han quedado como paralizadas de actividad, que ha bajado la demografía o que la gente se va y demás? Uno de los factores de dinamización territorial puede ser un turismo de carácter rural. Muchas veces se ha hablado, dinamizar el patrimonio, poner en valor el patrimonio arquitectónico, artístico que allí hay, etcétera, ¿no? Bueno, estas operaciones a veces salen bien o a veces simplemente no salen, ¿no? Se intenta, pero no salen. Pero, caramba, al final, si esto llega a prosperar y se convierten en destinaciones turísticas, como decías tú, crear una destinación es crear un producto, en definitiva, claro, los efectos que aquello tiene sobre aquel territorio y sobre, yo no digo el territorio físico, sino sobre las personas que viven allá,
¿no? Sobre lo que es la polis realmente, es enorme, es absolutamente enorme. Y yo creo que esto no lo hemos tenido en cuenta. Tú antes decías, a lo mejor las nuevas generaciones que ahora están en las escuelas de diseño, en las escuelas de arquitectura y demás, bueno, pueden tener, no sé, están en otro momento, también es verdad que el contexto se configura de otra forma y por tanto se empiezan a encontrar lo que podríamos llamar unas ciertas soluciones a los problemas o unas ciertas vías, digamos, de salida. Porque tengo la impresión que en este momento el turismo es una cosa de éxito, es muy fluido en muchos sitios, ¿no? Además es una actividad absolutamente líquida, ¿no? Como diría Bauman, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, es eso, no la controlamos. Pero quiero decir que no la hemos tenido en cuenta en el sentido de que ni se le ha hecho caso a la ciudad turística, los urbanistas en el planeamiento territorial no observaban tampoco el tema del turismo, es decir, no han puesto el turismo como uno de los vectores principales de transformación territorial en las últimas décadas. Sí, Yo sí, creo que esto ha sido... tienes razón, pero esto precisamente por esta imagen de facilidad que tiene el turismo en breve término. Entonces, no hay complejidades. O sea, si yo soy un alcalde que quiero promover una actividad productiva en mi ciudad, tengo que hacer muchas reuniones y pensar muchas cosas. Pero si quiero promover turismo, es mentalmente hablando relativamente sencillo. Y entonces, esto ha impedido, ha dificultado ponerse en las complejidades de este Sí, sí. fenómeno. Aparte, esta, insisto, confusión que seguimos haciendo entre el turismo como actividad comercial y el turismo como actividad cultural. No son opuestas, no son antitéticas. El mismo turista puede hacer las dos cosas a la vez, pero como dinámicas de actuación en el territorio sí que son distintas. Entonces, yo creo que todo esto muchísimas administraciones no lo tienen muy controlado. Es algo difícil, ¿eh? O sea, ciudades que tienen una tradición turística seguramente superior a la de Barcelona, y hablo de París, hablo de Roma, hablo de Florencia, hablo de Atenas, tienen estos problemas, tienen estos problemas. Incluso ciudades que uno no se espera, o sea, en Brasil, Fortaleza, en México, Sí, sí. Querétaro, o sea, Sí, sí. cuando gente de Querétaro me comentaba que el turismo está matando Querétaro, admito que en un primer momento yo me quedé como, ¿Querétaro? Y yo me imaginaba que me decían algo así, yo qué sé, de alguna localidad en Yucatán, pero en Querétaro, no. Tú lo miras mejor y ves que efectivamente también ahí, y no solamente ahí, incluso en Estados Unidos hay algunas ciudades concretas que se han dedicado al turismo y ahora tienen ciertos problemas, aunque Estados Unidos tiene una situación social y económica distinta y los problemas se los toman de otra forma. Y además yo quiero también puntualizar una cosa, es que ahora el turismo ha demostrado muchas veces de ser también un bicho duro a morir, ¿eh? Porque aquí lo sabemos perfectamente, porque aparte de que en 2017 tuvimos dos cosas aquí en Barcelona. Un atentado yihadista en las Ramblas y todo el mundo convencido de que esto nos iba a matar el turismo. Mentira, a las 2 semanas habían exactamente los mismos turistas. Y después toda la cuestión política del independentismo y en aquel momento de gran enfrentamiento político, que a pesar de que era muy molesto como clima, pero no era ni peligroso ni nada, pero era muy molesto. Desde luego, desde fuera, no se intuía que no era peligroso, porque cuando tú vives en París o en Londres y te enseñan imágenes de las calles de Barcelona en llamas, pues vas a saber qué ha pasado. Que al cabo de unos meses, las guías turísticas empezaban a tener grupos con el Independentist Tour, donde explicaban todo esto, cómo que no era peligroso, que no había riesgo de que te pegaban un tiro. Entonces, incluso yo he escuchado con mis orejas una guía que decía, si esperamos en aquellos meses, ¿no? Si esperamos unas horas aquí en la plaza delante del ayuntamiento, veremos
los manifestantes venir con velas, porque hubo un momento que casi Sí. cada noche venían con velas en Sí, Milán. sí. Entonces, Todo se convierte en una experiencia claro, turística, finalmente. Claro, y fíjate, esto, que ¿tú qué puedes diseñar ¿cómo aquí? paras al ¿Cómo bicho? Claro, cómo ¿cómo paras paras al bicho? ¿Cómo lo contienes? Claro, Es que claro. no le tomas las medidas, ¿no? Exacto. Es Tú no te decir, lo esperas esto. como decía David Harvey, ¿no? Es decir, el turismo no es una consecuencia del capitalismo, es el capitalismo, es Sí. una de los aspectos más del capitalismo. Y el capitalismo es una gran digestión de cosas, lo digiere todo muy bien. Tú antes hablabas de que, sí, claro, pero bueno, la manera a veces como contrarrestar al turismo es crear productos de identidad mucho más pegados a las tradiciones y tal, que bueno, que tampoco lo ves mal que se construyan. Ya, pero es que esto ya ha pasado, ya desde el inicio del turismo. Es decir, crear nuevas tradiciones incluso en lugares que quizá había otras o no había una tradición realmente que se pudiera, que fuera performática para el turismo. Todo esto ya ha sucedido. Es decir, que llevamos, es verdad que es reciente, seguramente el turismo, como decíamos antes, de Internet y demás, que es el más líquido de todos, ¿no? Es decir, es el que, digamos, todos podemos hacer turismo de una manera absolutamente aquella automática, ¿no? Inmediato. Inmediata, exactamente, instantánea y demás, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo es una larga historia. Entonces, yo no sé, yo también a veces me doy cuenta que en algunos momentos, cuando aparecen las críticas o los debates desde el punto de vista de la reflexión sociológica o antropológica y tal, no tienen demasiados efectos. A lo mejor los tienen más tarde. Pero tarde quiero decir mucho, es decir, un arco temporal mucho más tarde. Claro, no sé si a lo mejor esto que en estos momentos estamos viendo, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos viendo en otros lugares también del mundo, pero en el caso español, ¿no? En las Baleares, aquí y demás, todo el mundo está hablando de contener el turismo de una manera o de otra. ¿En serio? Más o menos en serio o menos en serio, ¿vale? Más o menos en serio, pero todo el mundo está hablando de contener el turismo. Pero al final, bueno, no sé, a lo mejor habrá un momento que las situaciones cambiarán de tal forma que sí que habrán unas medidas de contención importantes. Yo de todas formas quiero insistir en el hecho de que estoy también, o sea, suscribo la idea de que se ha dejado de hacer, ¿no? El laissez-faire, que dicen los franceses, ¿no? Es decir, el turismo, o sea, se ha basado fundamentalmente en dejar hacer y al mismo tiempo ir creando relatos, ir construyendo, apropiándose de cosas también, ¿no? Apropiándose de, yo qué sé, identidades de comunidades. Esto ha aparecido sobre todo en las críticas del patrimonio intangible, por ejemplo, ¿no? Como ciertos patrimonios tangibles, ¿no? Es el arquitectónico, el artístico, el intangible, aquello que no se ve, aquello que tiene que ver, ¿no? Más con significados y demás. Todo esto a veces se ha, eso, ¿no? Se ha apropiado de una manera que incluso las mismas comunidades de origen ya no lo reconocen o han sentido que se les desarraigaba del lugar, ¿no? Pero en cambio se creaba una superestructura, digamos, de relato por encima, ¿no? Una autenticidad falsa, para entendernos, que es muy potente. Es decir, que tengo la impresión que todo esto hace ya mucho tiempo que pasa, ¿no? Y vamos dando muchas vueltas a lo mismo, ¿no? Pero en cambio, sí que es cierto, y ahora hablo un poco desde la disciplina más de la arquitectura, desde la historia de la arquitectura, que me doy cuenta que lo que eran las ciudades más turísticas, ¿no? Benidorm como paradigma, eso no ha sido motivo de la arquitectura, de los arquitectos, ¿no? Los arquitectos se lo han mirado como, bueno, esto, ¿qué quieres que te diga, no? Esto no es un problema nuestro, ¿no? Cuando en realidad es lo que está transformando el territorio. Y al final, ahora en este momento ya, incluso en nuestros lugares, ¿no? Ya no tenemos unos puntos concretos de turismo, sino ya es todo ello, ¿no? Es toda la costa catalana, por ejemplo, es ¿no? Es un continuo turístico, ¿no? Con lo cual hay una absoluta difusión, ¿no? De todo ello. Bueno, Evidentemente es muy complejo. Sí. sin duda, como te decía antes, cuando lo que prima es la parte comercial, es súper complicado.
y no todo el mundo y no todos los sectores pueden aplicar aquella frase famosa de Steve Jobs de Apple que decía, el público no sabe lo que quiere antes de que tú se lo ofrezca, ¿no? En el caso del turismo es un poco complicado porque tú no puedes hacer una investigación y desarrollo sobre el turismo porque no tienes las herramientas, no lo sabes, no puedes imaginar qué es lo que puede acontecer, qué puede favorecer o impedir ciertas cosas. Yo siempre hago también pensando en Florencia, me refiero a una cosa que a los profesores de historia del arte florentinos durante mucho tiempo le ha sido difícil de metabolizar. O sea, yo he trabajado en la Galería de los Uffizi y todos los historiadores del arte hubieran querido vender el discurso de la Florencia del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque era la Florencia perfecta, con todo el Renacimiento acabado, con todas claro. las cosas ya perfectas, pero preindustrial. Entonces, si tú presentas la Florencia del siglo XVIII, presentas la Florencia en su mejor momento desde un punto de vista cultural y artístico. Y en cambio, la gran mayoría de turistas, sobre todo de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, que son los tres, durante muchísimo tiempo han sido los tres principales productores de visitantes, buscaban la Florencia alto medieval, de la época de Dante o un poco antes, la Florencia un poco misteriosa, ¿no? Con este Maquiavelo representado casi como un Jack el Estripador, cuando Maquiavelo es un filósofo finísimo, entre paréntesis, os invito a leerlo. Pero, claro, se ha quedado esta idea de Maquiavelo así, entonces imagínate, yo trabajaba en la Galería de los Uffizi, era estudiante de arquitectura, y estos estaban cabreadísimos porque le venía gente de Hollywood pidiendo posibilidad de rodar en la Galería de los Uffizi y ellos promovían esto porque era promoción. Imagínate, los Uffizis que necesitan promoverse, pero era promoción, pero le molestaba muchísimo que cuando preguntaban ¿de qué va el film? Siempre una de las dos. O era una maravillosa historia de amor de una señora anglosajona rica que se había perdido y encontraba el amor en Florencia, o era una historia turbia de algún tío que conocía como el Da Vinci Code, ¿no? Alguna cosa medieval que salía de un archivo, entonces había veneno, muertes y todo esto. Y decía, no puede ser, nosotros estamos promoviendo algo y lo que compran es otra cosa, ¿no? Entonces, imagínate, y en Florencia que tiene decimos, un perfil bien definido. Quiero decir que lo comercial siempre es complicado y en el caso turístico todavía más. Es algo que yo creo puede que como diseñadores exista la posibilidad de hacer algo si se concentra, si se vuelve a concentrar la mirada sobre los que viven en el lugar, porque estos sí que son una entidad Claro. estable. Y cuando digo los que viven, cuidado, me refiero a los que viven. O sea, no es que estoy diciendo los de aquí primero, No, no. discurso xenófobo, sino los que viven. Tú puedes venir del Polo Norte, pero si vienes a vivir, te conviertes En un tu ciudadano. mirada cambia. O sea, yo no he nacido aquí, pero vivo aquí. Entonces, mi mirada es diferente de la que tenía yo la primera vez que vine a visitar. Entonces, promover los que viven siempre ayuda también a gestionar, no rechazar, no controlar, ni siquiera, sino gestionar los que vienen. Esto creo que es evidente. Isabel, ¿quieres que hablemos, no? Yo creo que ahora podríamos, no sé, ¿cómo lo veis? Abrir un poco el debate con los asistentes. A las 9 tenemos que haber terminado, ¿eh? Entonces, Ana, ¿puedes un poco dar las palabras y seguir el chat? No, no.
No, no. Podemos dirigirnos directamente con la cámara como queráis, si no yo transcribo el chat también. Va. Abrid los micrófonos si queréis intervenir. Habéis tratado muchos temas, ¿eh? No sé si tenéis un Ahí- orden o podemos intervenir y preguntaros. Si quieres empezar, Alicia, y voy gestionando el turno de palabras posterior. Muchas gracias. Pues nada, agradeceros mucho vuestro punto de vista, desde el punto de vista de alguien que trabaja en el mundo del turismo, que creo que debo estar en minoría, pero siempre es muy interesante estos cruces de visiones, ¿no? Bueno, yo simplemente querría hacer algunos comentarios al respecto de lo que habéis comentado y una disensión también. Entre otras cosas, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el turismo es la medición del éxito por el número de turistas. O sea, en el momento que dejemos de medir el turismo por esos factores de número y pasemos a cuantificar la calidad de los visitantes, me parece que las visiones del turismo van a ser distintas. Pero por número estamos abocados, cuanto más turistas, más éxito. Y por lo tanto, yo creo que eso nos conduce al fracaso. En segundo lugar, otro comentario deciros es que yo creo que cuando se habla de turismo, se habla casi exclusivamente de turismo de sol y playa, y poco más. Y sin embargo, hay toda una serie de visiones del turismo, y yo la abriría a algo más que lo que comentabas de peregrinos de la belleza o peregrinos de la cultura. Sí, están los de sol y playa, los peregrinos de la cultura, pero hay peregrinos del golf, hay peregrinos del vino, hay peregrinos de la arquitectura, hay gente que viaja por salud, hay gente que viaja buscando tranquilidad, naturaleza. Es decir, podemos abrir una gama muy variada de viajeros con expectativas muy distintas. Pero es verdad que siempre estamos hablando de números más pequeños y parece que, y creo que aquí estamos hablando de temas administrativos, tienen mucha menos importancia que los de sol y playa, que claro, es que son 50 millones al año. O sea, oscurece cualquier cosa los de sol y playa. Otra tercera cosa es, yo aquí tengo una disensión. Yo creo que el turismo tiene una visión económica importantísima y hay que verlo desde la visión económica. Lo que no quiere decir que no veamos la parte cultural, la parte emocional, el relato histórico, tradiciones, pero es fundamental la parte económica. Ahora bien, la parte económica, especialmente del territorio y de las personas que viven en el territorio y también de las empresas, claro. Pero creo que ese ROI, ese retorno de la inversión, tiene que ser también bueno para el territorio. Entonces, ante esta pregunta, ante esto me pregunto, por ejemplo, ¿es interesante para Barcelona recibir miles y miles de cruceristas? Yo creo que no tienen. El retorno, el ROI de la inversión de los cruceristas es nulo. A los catalanes, bueno, yo soy vasca, pero bueno, con la doble nacionalidad, nos cuesta, yo creo que más en promoción, en gente que va a hospitales, en cosas que nos rompen, etcétera, etcétera. El ROI de los cruceros es bueno, especialmente el ROI de los cruceros gigantescos. Yo ahí tengo disensiones, ¿no? Y ya en último lugar, que no quiero comparar, perdonadme, que me ha entusiasmado el tema. Yo creo que todo lo que pasa en una ciudad influye en el turismo que recibe esa ciudad. Y cada decisión que toma Barcelona influye en el turismo que recibe. Esto creo que es muy claro. Es decir, en el momento que tomamos una decisión que fue, no queremos, y no quiero verle una parte política a esto, simplemente, no queremos que Iberia huele a Barcelona. A mí me parece muy bien, pero necesitamos, es decir, en el momento que tomamos esa decisión, hace unos cuantos años, que no sé si la tomó Iberia o la tomamos los catalanes, esto no lo sé, pero dejémoslo ahí. En el momento en que Barcelona decide que no vuele Iberia, perdemos montones de conexiones internacionales. ¿Y eso qué hace? Que la gente que trabajamos en el mundo de los congresos,
y en el mundo del turismo mais, que decimos nosotros, el negocio fue muy complicado y tuvimos unos años muy difíciles. ¿Por qué? Porque Vueling no nos cubre todas esas necesidades. Y bueno, y Ryanair, ¿para qué os voy a decir? Entonces, nos costaba dinero de subvenciones, como bien habéis dicho, y encima nos robó clientes. Y yo creo que muchas decisiones que han tomado los políticos están influyendo en el turismo que tenemos actualmente. O sea, cómo era aquello de aquellos barros, estos lodos, o no sé cómo es el mensaje, pero creo que tiene mucho que ver las decisiones. Y hay que tener creo que unos objetivos claros y mantenerlos, y ser coherente tanto las empresas como las administraciones, y no, cada vez que cambiamos un político, se cambia todo, volvemos a mirar para otro lado, porque esto al final nos conduce a cierto caos. Bueno, y nada más, perdonad un poco mi intervención así llena de pasión. Disculpad. Gracias, Alicia. No sé si hay otra palabra. Oriol, ¿volías? Sí, no, dar las gracias a Teresa y a Rafael por la exposición que han hecho. Y yo estaría bastante con Teresa en el sentido de que el turismo es un fenómeno paradigmático de la vida social, económica y cultural, ¿no? Sobre el cual, como fenómeno paradigmático, lo que ocurre es que no controlamos ni seguramente podemos controlar sus consecuencias y sus externalidades. Esto se deba a la incompetencia de los administradores, sino que se debe al propio fenómeno. Es decir, y en este sentido el diseño puede maquillar un poco lo que hay, pero no evitarlo, porque creo que el turismo es como un tipo de semilla que se lanza y no se sabe lo que va a crecer. Es un fenómeno ambivalente y en sus consecuencias. Y el caso de Barcelona en este sentido es bastante ejemplar, ¿no? Yo soy de esta generación que decía Teresa, ¿no? Que estábamos tan orgullosos de que la ciudad prosperara en este sentido de ser un referente para otra gente de otras nacionalidades. Y luego se ha transformado en lo que se ha transformado. Pero, claro, jamás podemos, digamos, tener una visión maniquea en el sentido de bueno o malo, porque el fenómeno es ambivalente. Es decir, es ambivalente porque confronta agentes distintos. Y esto es fundamental, con diferentes intereses. E incluso una cosa muy característica del turismo es que estos propios agentes van cambiando su percepción. Que era el ejemplo que tenía, ¿no? Digamos, de esta generación que veía positivamente los avances del turismo en Barcelona y ahora los puede ver negativamente, ¿no? Porque sufre sus consecuencias. Lo mismo que en el caso de la Costa Brava que hablábamos, ¿no? Que al principio los locales, los autóctonos, pues como decía Pla, lo veían como una bicoca, ¿no? Pero luego no todos se beneficiaron de aquel tipo de turismo concreto, que era el turismo de masas de sol y playa. Entonces, no sé, no tengo conclusión, porque siempre se dice, bueno, ¿y cuál es la actuación positiva sobre esto, ¿no? Claro, a cada solución he visto que le aparecen como 10 nuevos problemas, ¿no? Y en este sentido es paradigmático, porque es también lo que ocurre en otros ámbitos de la economía, ¿no? Digamos, pero en el caso del turismo de una manera mucho más clara. Entonces, sí, creo que el interés, digamos, de estudio del turismo es que muestra de una manera más contundente, más diáfana, lo que ocurre en otros aspectos de la vida social. Gracias. Alfonso, ¿quieres tú mismo plantear todas estas amalgamas entre diseño, turismo, historia, el ejemplo que tenéis en Canarias?
No sé si me oyes, ¿sí? Sí, sí, te oigo, te veo. Gracias. Para puntualizar un poco la conexión entre turismo y diseño, ¿no? Bueno, no sé, es que es un tema del que siempre acabamos en los mismos lugares, ¿no? Y además yo estoy absolutamente convencido de que el fenómeno es tan universal que se repiten la misma historia, las mismas consecuencias, las mismas reacciones en cualquier lugar del mundo. A mí me resulta sorprendente que cuanto más conozco sobre el inicio del diseño en los años 20, 30, ¿no? Del diseño perdón, del diseño aplicado al turismo y de las campañas de promoción turística, más se parecen las que conozco en distintos lugares del mundo. Y toda esta generación del discurso de lo típico, ¿no? De lo auténtico, que serían un poco las dos grandes pilares, ¿no? De la experiencia turística construida como un discurso, digamos, artificial, lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, al final todos hemos consumido esa mentira que se basa en una serie de verdades a medias, de reinterpretaciones del folclore, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso, que tendríamos que de una vez por todas sentarnos a poner sobre el papel que tenemos que ver. Habéis nombrado el ejemplo del Sol de Miró. Aquí está Aridian, que está acabando ahora un doctorado, que está tratando ese tema, ¿no? Es un ejemplo perfecto de cómo puede triunfar un símbolo visual que no ha sido diseñado para la promoción turística, pero que sin embargo da en el blanco de los intereses turísticos del momento en el que sale, todavía dentro del franquismo, pero que todavía se puede mantener vivo perfectamente, ¿no? Entonces hay una serie como de cosas universales que tenemos todos ahí, en los que el diseño ha sabido leer e interpretar muy bien en cualquier lugar del mundo, y que yo creo que allí nos ayudaría a poner eso sobre la mesa. Y luego, sí, ahora hablando de la historia, de qué hemos hecho mal, yo estaba acordándome de cuando se podía construir un edificio en cualquier punto de la costa. O sea, que cuando la costa literalmente se destruía. Yo he pasado mi infancia en Salou, en Tarragona, y luego he conocido lo que se ha hecho aquí en Canarias, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo en el sur de las Palmas de Gran Canaria, que es paradigmático como historia de la arquitectura en sí misma, ¿no? Hay un trabajo allí maravilloso en la zona de Maspalomas, son idénticos, pero es cierto que el turismo se adelanta, ¿no? O sea, tiene repercusiones dramáticas que, por ejemplo, destruyen la costa, literalmente, claro, cuando ya la han destruido ya no hay nada que hacer y eso ya no hay quien lo arregle, pero creo que hoy en día la reacción que hay sobre cualquier intento de hacer construcciones excesivamente, digamos, agresivas sobre la costa, se ha impregnado de tal manera en la gente que hemos sabido reaccionar y hemos sabido regular esa cuestión, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido que lo mismo que ocurre ahora con los fenómenos de gentrificación de los que se está hablando, dentro de unos años estará superado. Lo que pasa es que, claro, va por delante, ¿no? Y creo que el siguiente reto, estoy convencido, es la inteligencia artificial. O sea, todas aquellas ciudades que sepan licenciar para su uso en inteligencia artificial todo lo que hasta ahora hemos estado utilizando como símbolos turísticos, serán las que harán mejores campañas en el futuro. Y ahí yo no oigo hablar a nadie de esto, ¿no? Eso seguramente también irá por delante y empezaremos a quejarnos de que aparece en nuestros ordenadores una imagen aberrante no lo sé, de nuestros destinos, de nuestras ciudades, etcétera, cuando ya casi no podemos hacer nada para arreglarlo. Bueno, este es un tema, el de la inteligencia artificial, que no hemos mencionado antes, pero yo creo que es oportuno que haya salido y desde la más profunda ignorancia de lo que puede ser para el futuro, digo, sé lo que es la inteligencia artificial, pero yo creo que sí, coherentemente con lo que decía, de que todavía nos cuesta entender cómo se está evolucionando el turismo, pues aún tenemos que entender el papel que puede llegar a jugar la inteligencia artificial, si no es que ya lo esté jugando, ¿eh? A lo mejor no lo sabemos y ya hay mucha cosa que se ve influenciada. Por cómo conozco la inteligencia artificial yo, que no es mucho, pero me cuesta verlo.
pero admito los límites de mi capacidad de comprensión de esta evolución tan rápida, ¿no? Es como en las pelis de ciencia ficción, aquellos monstruos que se van modificando mientras que los observas, ¿no? Estamos un poco en esta misma situación. ¿No te parece que lo que ocurrió con el urbanismo y la destrucción de la costa es exactamente igual? Es decir, fue tan rápido que realmente veíamos evolucionar al monstruo a medida que crecía en un tiempo asombrosamente corto, ¿no? O sea, Sí, pero ahí Sí, era fácil entender lo que era. Lo que era inédito era la velocidad, como tú dices. Pero el qué lo entendíamos, ¿no? O sea, era una velocidad que toda la costa mediterránea ha sufrido esto y no solamente la Mediterránea, pero nosotros estamos aquí, pero Italia, Grecia, Turquía, las mejores partes del Nordáfrica, todas han sufrido lo mismo. Pero el gran problema era la velocidad, la rapidez con la que se comían las playas, la costa y todo esto. claro, un Aquí, problema de aceleración. aquí Pero, es aceleración y sustancia, ¿no? claro, ¿Qué pasa? pero yo vuelvo a decir, tengo la impresión que no le otorgamos la suficiente importancia. Es decir, dejamos hacer es decir, como era una actividad económica, de alguna manera, Alicia antes insistía en la cuestión del turismo como una cuestión económica, eso formaba parte, o sea, esa metamorfosis del territorio formaba parte de esa actividad económica, formaba parte del progreso. Y donde no se movían las cosas, donde no se construía, donde no habían, digamos, aglomeraciones demográficas, eso ya no era progreso. Con lo cual aquí también ha habido una construcción también cultural del progreso muy concreta y que, claro, ha beneficiado a un tipo de desarrollo económico muy particular, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, tú dices destrucción, sí, pero es verdad que ahora, claro, hay lugares ya que no podemos construir y demás, pero sigue funcionando. Es decir, en los años 80, 90, yo me acuerdo perfectamente, en los 90 que se dijo, es que esto del sol y playa está periclitado y tenemos que buscar otras salidas al turismo, porque España es un país turístico, Cataluña es un país turístico, tiene que buscar otras salidas, ¿no? Vale, ok, pero yo lo que sigo viendo es que los escenarios creados en el sol y playa siguen llenándose, porque allá se ha creado como una especie de, no sé, de manera de vivir, de manera de habitar, cuando estás de vacaciones, cuando estás de ocio, que, bueno, se contempla como algo que no está tan mal, Pero que también no está tan mal. y si no, ¿No? eso no cabe duda, ¿eh? O sea, eso es así, o sea, yo estoy convencido. Porque si O no, sea, hubiera fracasado. eso se ha quedado y ya está. O sea, mi mirada respecto a estos sitios, personal, yo no la digo, porque no me parece relevante desde el momento que debe ser minoritaria, pero ya ni micro. Perdón, Neus, tens la paraula. Sí, ¿qué dices? Perdón, es que no encontraba la mano para... Bueno, ya no sé ni encontrar la mano en el Zoom, ya de inteligencia artificial ya no hablo porque realmente tampoco sé lo que va a pasar con eso, ¿no? No, o sea, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que habéis dicho. Una de las cosas que habéis comentado, Alessandro, claro, es tan fácil hacerse rico con el turismo, es que es un caramelo tan llaminé, ¿no? Como decimos en catalán, pero es que es verdad que es sencillo hacerlo mal, ¿no? Es bastante más complicado hacerlo bien. Y entonces sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, en mi caso, conozco bien el caso de La Scala, porque además yo tenía familia allí, que eran pescadores y que estaban en la más absoluta miseria. En el momento que hubo el pastel del turismo, todo el mundo quiso tener un trozo de pastel y entonces es cuando la costa se destrozó absolutamente. Y entonces yo entiendo que esto es lo que ha pasado en todo el Mediterráneo, ¿no? Es decir, que ha habido una oportunidad y todo el mundo ha querido sacar parte del pastel sin que hubiera ningún control público, porque yo creo que aquí en el fondo el tema sería el control público, ¿no? En el momento en que, digamos, ha habido en el caso de La Scala, por ejemplo, ha habido un control público
del urbanismo, especialmente del urbanismo, del paisaje, como es el caso de Ampurias, y como ahora se ha arreglado toda la costa de Riells, etcétera, pues efectivamente se ha intentado volver un poco atrás y arreglar un poco lo que se había absolutamente destrozado. ¿Por qué? Porque esto ha sido, pues lo que decía Alicia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que estos polvos traerán estos lodos, es decir, ¿qué pasa? Que hay una zona de la escala, que es la zona de Riells, que fue un desastre de construcción y una cosa absolutamente desordenada, desorbitada y loca, que ahora está completamente abandonada. Ahora está abandonado. El que tiene una propiedad en Riells no tiene nada, porque nadie la quiere, porque se vive mal. O sea, entonces no es verdad que hacerlo mal, pues no importa porque la gente quiere playa. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hacerlo bien, como dice Alicia, tenemos el turista que nos merecemos, ¿no? Es decir, y hacerlo bien. Entonces, bueno, eso por un lado, o sea que estoy totalmente de acuerdo con vosotros en este punto también. Pero por otro lado, yo creo que en diseño pasa para hablar concretamente de diseño y de arquitectura, por ejemplo, pues en todas las industrias pasa igual. Es decir, si no hay control, te pasan por encima. Entonces, no se trata de anular o no traer más turistas, no lo sé si esto se puede evitar. Lo que hay que intentar es mantener un nivel de exigencia y de calidad que sea correcto, ¿no? Es decir, yo tuve una discusión con el conseller Mas-Colell una vez y me honro de haber tenido esta discusión, y no sé si Teresa estaba delante porque fue en el CCCB, en el cual pues le criticaba el hecho de que todo Gaudí estuviera en manos privadas y que se hiciera se haga lo que te da la gana con Gaudí, ya no importa nada ya. Bueno, casi se me tiró encima diciendo que lo estaban haciendo estupendamente sus amigos empresarios de Chupa Chups y que no había nada que decir. Y, hombre, a mí me parece que a mí me gusta como turista, a nosotros también nos gusta hacer de turistas, pero si yo voy a una ciudad italiana con un urbanismo relevante, pues me gustaría saber de qué va, ¿no? Y encontrar un sitio donde me explican de qué va esto. No sé, y yo entiendo que a cualquier otro turista en Barcelona le tiene que pasar lo mismo. Y esto hoy en día con Gaudí, por ejemplo, en Barcelona, pues es imposible. Es absolutamente imposible. No digamos ya con Cerdá, ¿no? O sea, ¿dónde te explican esto? No tengo ni idea. O sea, no existe prácticamente. Cerdá no se explica en ningún sitio en Barcelona, Neus. No, es que no se explica, es que no interesa. O sea, a mí el señor Mas-Colell, que es una persona, digamos, desde el punto de vista de la economía irrelevante en Barcelona, me dijo que eso que yo estaba diciendo no tenía ningún interés. Eso no importa. Entonces, si nosotros dejamos como ciudadanos que nos pasen por encima, pues ese es el turista que nos merecemos, como dice Alicia, ¿no? Entonces, bueno, eso es segunda parte. Para terminar, sí que yo aporté en este congreso una experiencia mínima y yo diría irrelevante de un diseñador alemán, que es Otto Leicher, que hace una campaña turística para un pequeño pueblo del sur de Alemania. Y hace un proyecto que es todo lo contrario de lo que se espera de una campaña turística. De entrada era en blanco y negro. Y después era abstracta, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Que la ciudad rechazó esta campaña turística. No se puso en marcha. Era todo lo contrario de la imagen de los Alpes del sur de Alemania, ¿no? Colorido, verde, vacas, etcétera, etcétera, todo lo contrario. Intentando hacer una interpretación de un lugar que además era su propia ciudad, su propio pueblo, ¿no? Por eso la quiso hacer. Es decir, que, digamos, en este sentido tenía un marchamo de calidad que fue rechazado. Actualmente se ha recuperado, con los 100 años del nacimiento de Otto Leicher, se ha recuperado, ¿por qué? Porque este señor se ha convertido en un diseñador archiconocido, mundialmente famoso, y la gente va a ver lo que hizo Otto Leicher, ¿no? No va a ver la ciudad, ¿no? Es decir, que en ese sentido fue una campaña totalmente fallida. ¿Por qué? Porque estaba en contra, de alguna manera, del sistema.
Y nada más, y felicitaros por vuestra intervención, que me ha parecido súper interesante y súper amena. Muchas gracias. 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 No sé si Cristina Amalia tienes alguna aportación desde el otro hemisferio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos a todos y estar presente en este seminario tan formativo en el concepto de pensar juntos, ¿no? Desde la Argentina, el sitio más austral, con muchas complicaciones que tienen que ver con lo económico. Las lecturas que uno ve sobre el turismo desde el punto de vista de América Latina no se discuten en la misma manera, pero sí tenemos algunas miradas interesantes. Voy a tomar lo que dijo Alicia. El museo, digamos, todo lo que tiene que ver con el MAIS, que tiene que ver con el turismo de reuniones, es algo que se está intentando generar de manera sustancial para generar desarrollo en muchas zonas. Ahora, el tema es que no solamente hay que hacer el turismo de reuniones acercando productos y ferias y encuentros, sino también revalorizar lo cultural e involucrar al ciudadano. Acá fundamentalmente lo que está pasando es que lo comercial va disociado del ciudadano común de esa localidad porque no es una política de Estado. Entonces ahí está la problemática. Yo también presenté en el seminario sobre relatos la parte de la Antártida. El viaje a la Antártida se tomó desde el lugar de la habitabilidad del sitio, y una de las cosas que me gustaría traer a la mesa es la sostenibilidad de los proyectos del diseño. Porque ¿cuál es el tema? Que si pensamos sosteniblemente, la inteligencia artificial seguramente va a ser una aliada nuestra desde el punto de vista estadístico. Y un tema tan interesante como este, fíjense que somos muy pocos en esta mesa pensando. ¿Por qué? Porque en realidad el ciudadano en su metro cuadrado no está pensando realmente cómo le afecta el turismo en su espacio de habitabilidad. E incluso muchas veces no está preparado para auxiliar a ese turista que visita dentro de un marco de individualidad una ciudad para vivir una experiencia. Todos vivimos experiencias. En definitiva, si uno me pregunta a mí, ¿qué soy yo? Yo soy un viajero, no soy un turista, porque me meto dentro de la cotidianeidad de la gente para percibir y hacerme parte del sitio. Si empezamos a tomar esa conciencia, es un tema cultural viajar. Y te permite también pensar en una inversión. Ahora, el tema arquitectónico y lo que ustedes decían de la afectación de las playas, es cierto, uno tuvo la oportunidad de visitar España y es verdad que se afecta significativamente el sitio, pero ¿por qué? Porque se prioriza la inversión inmobiliaria desmedida sin un proceso de entendimiento del sitio. Y ahí es donde está el problema. Es el interés económico por encima del interés ambiental. Y ahí para nosotros es un verdadero ejemplo ver esto que está pasando, porque claro, el venido y quedado y el nacido y criado es el que empieza a tener estas diferencias sustanciales. Y entonces tendríamos que buscar una alternativa entre el turismo que realmente genere un impacto positivo en la comunidad a través de la conectividad, que es algo que otros resuelven y no resolvemos nosotros, se impacta en el lugar, porque si no hay manera de trasladarte, ¿cómo te trasladas al sitio? ¿Qué haces? ¿Caminás, nadás? Es verdad que el impacto para visitar un lugar, si no tenés una alternativa de conexión aérea, no llegás. ¿Qué impacto es el que genera un turismo a través de ese camino? También es una cosa para pensar. Ahora sí soy una convencida de que si queremos rescatar lugares patrimoniales, la única manera y el único camino que tenemos es el turismo. Porque si no, las guerras favorecen el tema de la desaparición de la verdadera cultura. Y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y los lugares, planteo Tierra Santa, un lugar que conozco, si logramos la alternativa de que la gente realmente se concientice y haga un turismo religioso, un turismo cultural, un turismo de descubrimiento de sitio, incluso el turismo de salud que se mencionó acá, me parece que podría ser sustantivo, con lo cual creo que podríamos estar pensando en generar y diseñar políticas de Estado en un proyecto que pudiera impactar en Naciones Unidas y generar sitios patrimoniales y de cuidado con determinados parámetros sustanciales desde todos los sectores. No esperemos de los políticos, porque ellos se llenan los bolsillos, queridos míos, y sirven muy poco para pensar en lo demás. Si el ciudadano de a pie, involucrado en las instituciones, puede empezar a empoderarse, me parece que hacemos esa diferencia.
y desde la Fundación me parece que es el camino. Así que muchísimas gracias y gracias por este tiempo en el cual pudimos pensar juntos. No sé si os puedo comentar una cosa a este respecto, si me permitís. A ver, has comentado un tema que es el tema de la sostenibilidad. Yo os comento un poco el problema que nosotros tenemos ahora. Nosotros estamos intentando decirle a la gente del mundo de la empresa, ser muy consecuentes. Sabéis que las empresas están con todos estos programas de sostenibilidad, la RSC, los compromisos, no sé qué, no sé cuánto, bueno, todo este follón, y nosotros como organizadores de eventos y como organizadores de viajes, les decimos, bueno, un poco por ir a la limón. Ostras, hay que pensar muy bien cuándo hay que viajar, porque no se puede viajar en cualquier momento, hay que tener una responsabilidad. O sea, hay que tener una responsabilidad a la hora de coger un avión o a la hora de viajar, porque no va a ser sostenible irse a Madrid para tener una reunión que la podemos tener como estamos ahora reunidos. Vale, cuando nosotros empezamos con este discurso en el mundo del viaje de empresa, en general nos entienden, en general. Pero cuando hemos intentado llevar esto al mundo del turismo vacacional, es decir, de este turismo de sol y playa, en general, un turismo similar, nos hemos encontrado con un primer elemento que es viajar es un derecho. Y dices, no. Claro, ¿hasta dónde limitamos ese derecho? Porque no hay nada más insostenible que el CO2 de líneas aéreas para atrás y para adelante. Y tenemos el problema de que tenemos una juventud o unas generaciones jóvenes muy sostenibles. No, yo me compro ropa inhumana, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y sin embargo están todo el día viajando. No, es que me he encontrado un billete de 40 euros, es que voy a visitar a un amigo de Erasmus, ahora otro de no sé qué. Ostras, y aquí volvemos a tener un problema similar al que comentaba antes Alfonso, de no éramos conscientes de lo que estaba pasando en la costa, pero estaba pasando y no teníamos ninguna forma de pararlo. Y nosotros ahora estamos viendo viajes para arriba, para abajo, nos llenan las ciudades. Y por otro lado, venga a hablar de la Agenda 2030, venga a hablar de la sostenibilidad. Ostras, aquí hay que reflexionar. Os voy a decir una cosa que igual suena cachondeo, pero nosotros en nuestro mundo pensamos que en el momento que las líneas aéreas empiecen a cobrar en los billetes aéreos lo que deben cobrar, nos ayudará a regularizar todo esto. Pero bueno, igual es un poco exagerado, ¿eh? Bueno, perdonad, que... Claro, aquí estáis tocando ya las dos, ¿no? El tema de la sostenibilidad. Yo recuerdo que el informe Meadows es del año 72, es de 1972, los límites del crecimiento. Fijaros que cuando yo hablaba de estas primeras obras con perspectiva, la mirada antropológica y social del turismo y demás, es más o menos de la misma época. Es decir, que se han pensado ya muchas cosas, se han dicho muchas cosas, se han manifestado muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo ha ido por otro lado. Y es cierto, los chicos ahora, bueno, a ver, no los chicos, todo el mundo, evidentemente, viaja para arriba y para abajo, tal. Sí que es verdad que quizá las generaciones jóvenes lo tienen más interiorizado, pero es que forma parte de su manera de vivir también, de alguna forma. Es decir, cuando se hizo el programa Erasmus en Europa, bueno, más allá de hacer aquello que pudiéramos conectarnos todos, linkarnos todos, hacer una Europa realmente unida, ¿no? Es decir, sin fronteras y demás, ¿no? Aparte de una cuestión política, una cuestión realmente cultural, ¿no? Y individual, ¿no? De percepción individual, esto conllevaba moverse. Claro, si además hemos tenido un tipo de modos de transporte que ha priorizado el avión, ha priorizado el automóvil y no ha priorizado el ferroviario, por ejemplo, ahí estamos mal. Es decir, quizá a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a llevar a cabo políticas de cambio de hegemonía de modo de transporte. Eso sería una manera realmente, creo, inteligente de empezar a operar en el asunto, ¿no? Hay muchos trayectos que no deben por qué hacerse en avión. E incluso entender que el tiempo de viaje es otro, ¿no? Es decir,
puedes ir a Viena, por ejemplo, en tren, ¿no? El otro día me encontré una profesora de la escuela que me dijo, yo es que a Viena, que voy bastantes veces, no voy nunca con avión, voy con tren, ¿vale? Su huella, evidentemente, ecológica es distinta que el que va a Viena, por decir un sitio, con Bueno, avión. hay la propuesta que se estaba estudiando de prohibir todos los viajes Exacto. inferiores a las 3 horas, Exacto. excepto en casos como, por ejemplo, las islas, ¿no? O sea, Claro, claro. Sí, esto sí. es Situaciones evidentemente, geográficas, sí. pero ahí donde existe una alternativa en tren, los viajes inferiores, puede que me recuerdo mal, no sé si era inferior a las 3 horas o donde existía una diferencia de menos de 3 horas con el coche, o sea que en avión son 2 horas, en coche 4, algo así. Algo por el estilo, o sea que prácticamente en París solamente en tren. Claro. Desde Barcelona. Bueno, porque además se está empezando a decir, ¿no? que puedas dormir en el tren para hacer trayectos más largos. Pero ¿no? esto ya se hacía Ah, antes, esto no sería descubrir ninguna panacea, no, esto lo es que lo que pasa se es hacía que antes de la aceleración, ¿no? En claro, todo claro, pero caso, se habían la terminado, responsabilidad ¿no? de arquitectos, urbanistas y diseñadores también tendría que plantearse hasta qué punto han sido cómplices, ¿no? De todo este proceso, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? De comercialización, etcétera, ¿no? No sé si Isabel quieres cerrar el debate o como que ya Sí, son pero casi son las las 9. 9. A ver, yo cuando era joven viajaba mucho en tren y en bus porque era más barato, sencillamente, ¿no? Entonces, yo tengo sobrinos muy jóvenes que ni se les ocurre coger un tren porque es caro y anticuado, ¿no? Entonces, esta priorización del low cost pasa por delante de todo. Es que pasa por delante de todo, o sea, no. Y creo que costará que volver, ¿eh? Creo que si o los precios de los trenes bajan y los precios de los aviones suben, o el low cost continuará triunfando estrepitosamente, porque yo cuando era joven incluso iba a Londres en bus, que era una cosa interminable, ¿no? Pero es que era lo barato. ¿No? Entonces, eso es así, eso es así. También viajaba mucho de noche, siempre sí, cuando iba a París iba en el Talgo, que lo quitaron, te iba, subías al tren en Barcelona a las 9 y llegabas a París a las 8, y durmiendo en un vagón lit, pero esto también ha desaparecido, no, parece ser que lo volverán a implantar. Pero si no es más barato que el avión low cost, no sé si tendrá éxito. Pero bueno, en cualquier caso, ha sido muy interesante, muy estimulante. Hemos tenido personas de sitios muy distantes. Gracias, Cristina. Gracias, Alfonso. Y los que estáis no sé exactamente dónde estáis todos, pero está claro que el turismo es un fenómeno que nos afecta a todos, o por lo menos los que vivimos en España lo tenemos clarísimo, ¿no? Ahora me parece muy interesante esta noticia que ha habido estos últimos días de que en Mallorca empieza a haber una protesta civil en contra del turismo, ¿no? En el sentido de que expulsa a los habitantes del territorio, crea empleos precarios y no es la fuente de riqueza incontestable que se había presentado, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante porque es una protesta que no es que vaya contra los turistas exactamente, sino es que va en contra de un determinado modelo de desarrollo que nos vendieron, ¿no? Yo cuando era pequeña, mi familia ya de antes de la guerra venía a Valladolid y en el año 67 mi familia se asustó por el modelo turístico y se marchó. Estoy hablando del año 67, ¿no? Entonces yo creo que, pero bueno, no hubo protestas. Pero yo sí vi
viñedos que se convirtieron, yo lo he visto en la Costa Brava, viñedos que se han convertido en urbanizaciones. Es decir, que los propietarios de los viñedos se forraron vendiendo 4 viñas y construyendo, ¿no? Esto es así. Bueno, muchísimas gracias por aguantar tanto rato. Nos vemos en septiembre seguramente. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Doncs érem.